Bueno, nos da una cátedra de historia y esta vez le vamos a consultar quién era Martín Miguel de Güemes. Por eso vemos a los grandes folcloristas, a la gente del norte, oriundo de Salta, de Jujuy, que llevan su poncho rojo y los ribetes negros. Y alguna vez le pregunté a un folclorista, ¿por qué llevan ese poncho así? Por ejemplo, el chaqueño palavecino. Sí. Y significa que decían que lo colorado es la muerte de Martín Miguel de Güemes. Mira. Y, al revés, los ribetes negros, que significaba el homenaje al Miguel de Güemes. Vamos a corroborar de qué manera nos saca un poco a la luz esta historia. De dudas, claro. Claro, sí. Pablo, un gusto saludarte. Aquí te habla Néstor y Anair, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Un gran gusto saludarlos como siempre. Un día lluvioso, pero con la carga histórica que tiene el próximo feriado que vamos a vivir y la fecha, ¿no?, emblemática que tiene que ver con esta figura tan importante de nuestro pasado como es la figura de Güemes. Claro, ¿no? Ellos, para los salteños, bueno, ahora es para nosotros, ¿no? El feriado, antiguamente eran para los salteños, ¿no? Después, bueno, se nacionalizó, ¿no? Cada 17 de julio. Claro. ¿Sí? Claro, sí, es una figura eminentemente salteña, provincial, digamos, que ha logrado trascender las barreras de historiografía porteñocéntrica e instalarse como un feriado nacional, lo cual a mí me parece muy bien porque es reivindicar a una de las grandes figuras de la guerra de la independencia, y digamos, para que un misionero lo entienda, es el Andresito de los salteños, digamos, ¿no? Claro. Cumplió una labor muy parecida a la que tuvo Andresito acá, Andresito peleando contra los portugueses, Güemes peleando contra los españoles, porque eso también es una dimensión de la guerra de la independencia que no siempre consideramos, que es que, bueno, la guerra de la independencia fue contra España fundamentalmente, pero también fue contra Portugal, por lo menos en nuestra región litoraleña, que era el país imperial de la época que quería dominar en términos coloniales toda esta franja del territorio. Y bueno, así como los salteños durante muchísimas décadas reivindicaron a su prócer, lo instalaron, trabajaron sobre su figura y lograron convertirlo en una de las grandes figuras de nuestro pasado y en la fecha de su muerte, en feriado nacional, nosotros estamos en una tarea similar reivindicando a nuestro prócer, que es Andrés Guacurarí Artigas. Y además Güemes trabajó estrechamente, ¿no?, con José de San Martín y Simón Bolívar. Sí, claro, bueno, Güemes trabajó con Belgrano, con San Martín fundamentalmente hasta su muerte, inclusive, muy estrechamente, porque Güemes le custodiaba, le cuidaba, por decir de alguna manera, todo lo que era esa frontera salteño-jujeña, entre lo que terminó convirtiéndose en la frontera, lamentablemente, entre dos países, entre Argentina y Bolivia, que en aquel momento no vive en la frontera porque éramos todos partes del antiguo virreinato del Río de la Plata, y después de la revolución de las provincias unidas del Río de la Plata, y Güemes es un poco el que controla toda esa frontera para evitar que los ejércitos realistas avanzaran hacia el sur del territorio, buscando las ciudades de, por supuesto, Salta y Jujuy, pero también Tucumán, Córdoba, incluso Buenos Aires. Mientras tanto, San Martín estaba realizando primero toda la conformación del Ejército de los Andes, que hace en Cuyo, entre 1814 y 1817, y después toda la preparación que va haciendo San Martín, primero consolidando la revolución en Chile y la independencia, y después también empezando a armar su escuadra fluvial para desembarcar en Perú y, bueno, completar la obra de la independencia americana tomando la ciudad de Lima. Bueno, toda esta tarea se realiza en coordinación permanente con Güemes, que está atrayendo la atención del enemigo por esa frontera. Los realistas tenían que enviar recursos al Alto Perú para poder enfrentarlo a Güemes y además también impidiendo que los realistas pudieran atacar el flanco o la retaguardia del plan continental que estaba realizando San Martín. Así que hay un trabajo de coordinación muy grande en una época en que las comunicaciones eran muy distintas a las actuales, en donde la información era mucho más acotada y sin embargo
estos personajes tan importantes de nuestro pasado lograban comunicarse y coordinar sus acciones. Pablo, ¿cómo era la vestimenta en aquella época? Gauchesca, ¿no? Por eso lo que explicaba al principio, ¿no? Siempre los salteños son muy, muy defensores de la cultura de Güemes, ¿no? De hecho, hay una localidad que se denomina Güemes en Salta, que es casi lindero a Jujuy, ¿no? Y decía que, bueno, lo rojo era Güemes y los ribetes negros, que significaba la muerte justamente de Güemes. La vestimenta, ¿cómo era? ¿No era de manera militar o gauchesca? No tengo claro eso. No, bueno, justamente una de las características de las tropas de Güemes era que tenían, en términos generales, eran tropas que no seguían el canon militar de la época, no de estas tropas uniformizadas como las conocemos, no sé, la imagen del regimiento de granaderos a caballo, que por ahí es una imagen más conocida para la gente, o el uniforme que usa la milicia patriótica acá de la policía de la provincia de Misiones, que es el uniforme del regimiento Patricio. Bueno, las tropas de Güemes no tenían estos uniformes, sino que usaban la ropa con la que vivían día a día, y era esta ropa gauchesca, que es la ropa del pueblo, digamos, de Salta en aquella época, la ropa, porque las tropas de Güemes eran fundamentalmente los trabajadores rurales, que se habían plegado a la lucha revolucionaria, que seguían a Güemes por una convicción ideológica, por un afán de libertad, por un afán de transformación social. Güemes fue el representante de todos estos sectores populares que entienden que la revolución abre expectativas de transformación social, de mejora de su condición de vida, de sus derechos, el acceso a derechos que antes no tenían en la época colonial. Bueno, todos esos sectores se suman al ejército, a estas milicias gauchas que va conformando Güemes en toda la provincia de Salta y de Jujuy. Recordemos que Salta y Jujuy era una sola provincia en esa época, hoy decimos Salta y Jujuy para diferenciarlas, pero en aquella época estaban unidas. Y lo que va a aparecer, sí, como distintivo en un momento es que a ciertas tropas Güemes las transforma en un regimiento de línea, que es el regimiento Infernales, que sí van a tener una ropa militar o un uniforme militar, pero que va a tener las características de la ropa gaucha, solo que va a adoptar el color rojo como distintivo, y que inclusive los podemos ver, digamos, a los Infernales de Güemes actuales que siguen usando esa ropa, y que forman parte de las celebraciones y los desfiles que se hacen en Salta todos los años para recordar a la figura de Güemes. Pero incluso, o sea, incluso cuando se crea un regimiento militar, Güemes decide continuar utilizando la ropa cotidiana del hombre de campo de la provincia de Salta. Claro, ¿no? Sí, vemos reflejado en algunas fotos. Bueno, qué lindo. 204 años se cumple, ¿no? Sí, 205 años, porque murió en el 21, ¿sí? El 17 de junio del 21 y serían, si mal no me dan las cuentas, 1821, 205 años de la muerte de Güemes, que murió muy joven, no llegó ni a cumplir 40 años, 36 años tenía cuando murió. Era gobernador de una provincia, era el jefe militar de todo el ejército en la zona norte. Fue un hombre clave realmente de la revolución, de la independencia, un hombre de provincia, y además, como te digo, él era una persona que venía de clase alta. Su familia era una familia acaudalada de la provincia de Salta y de Jujuy. Su padre era español, pero había ido a vivir a Salta, y su madre era jujeña, eran parte de la alta sociedad salteño-jujeña, y sin embargo, pese a este origen, Güemes interpretó inmediatamente lo que estaba ocurriendo en todo el mundo y en América fundamentalmente con la revolución, y se puso a la cabeza de los sectores populares para representarlos y guiarlos en la lucha por la emancipación, pero también en la lucha por el cambio de la estructura social de la época, que eso me parece que es lo más importante que tienen estos personajes y estas figuras tan importantes, ¿no? Que supieron interpretar lo que estaba ocurriendo y sobre todo supieron interpretar el sentir de los sectores populares que querían gestar una sociedad más igualitaria, con más derechos, con más libertades, y no en donde una casta privilegiada tuviera todos los recursos y todos los beneficios. Nació el 8 de febrero de 1785 en Salta. José de San Martín nació en febrero también, ¿no? 25, ¿no? Claro, el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Misiones. Claro.
Así que bueno, ahí bueno, eran del mismo mes, cumpliendo años ahí el mismo mes. Así es. Pablo, muchísimas gracias por charlar con nosotros y bueno, enriquecernos en la historia un poquitito, bueno, de cada prócer que se presenta y bueno, para hacerle entender y ver a todos los oyentes por qué celebramos este fin de semana largo y en honor justamente a este héroe salteño, justamente, ¿no? Martín Miguel de Güemes, héroe de la libertad sudamericana. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo y hasta cuando gusten. Igualmente, igualmente. Pablo Camogli, historiador, entonces, nos